Hola, muy buenos días a todos y todas y os doy la bienvenida a este segundo webinar del proyecto europeo Intelac Market. En esta ocasión, el tema del que vamos a hablar es sobre el marco legislativo que ampara a los migrantes y refugiados de Latinoamérica y el Caribe, que es el target group de este proyecto, es su llegada a España. Y para ello nos acompaña en esta ocasión Andrea Villar, que es técnica de proyectos europeos en la empresa Gabinete de Recolocación Industrial y también es doble graduada en Derecho IADE y especialista en Derecho Público Internacional, y es por eso que va a ser ella la que nos hable de este tema más legal, ya que es especialista. Y nada, antes de pasar con ella y darle la palabra, voy a volver a hacer una introducción al proyecto, esta vez un poco más breve, ya que si queréis contextualizar un poco más lo que son esta serie de webinars, os animo a que os veáis el primero que hicimos, que os lo dejaremos en la descripción de este vídeo para que podáis ir viendo uno a uno. Bueno, el proyecto Intelac Market es un proyecto europeo cofinanciado por la Comisión, en el que participamos un total de 6 socios a nivel europeo. Al estar tan centrado en el grupo de migrantes latinoamericanos y del Caribe, de estos 6 socios hay un total de 3 socios españoles. En este caso, Acción Laboral, que es desde la entidad desde la que estamos organizando este webinar. Bueno, como estamos presentes en todo el territorio nacional, es por eso que cubrimos los aspectos que tienen más que ver pues, con lo general, igual que ya dimos datos de paro, tasas de empleo y demás a nivel general. Esta vez también vamos a cubrir este tema tanto desde el marco internacional, europeo y estatal. Por ejemplo, los compañeros de INDEPCIE se centrarán más en el territorio de Andalucía y las compañeras de la Universidad de Rovira y Virgili se centrarán en Cataluña. Y luego tenemos a la Universidad de Padova en Italia, a Conex Europa en Bélgica y a la Asociación Austriaca de la Sociedad Inclusiva en Viena. Entonces, como os decía, este proyecto con él intentamos abordar el reto principal de la integración de estos migrantes de Latinoamérica y el Caribe en el mercado laboral europeo. Y, perdonad. Y es por ello que para intentar alcanzar este objetivo, realizamos una serie de actividades. Entre ellas está el resultado 1, que es un informe comparativo del que sale esta serie de webinars. Ese informe comparativo lo podéis encontrar en la página web, en la parte de resultados, y ahí en el resultado 1 podéis descargaros este informe del cual salen los datos del primer webinar que tuvimos, del cual salen los datos que vamos a tratar hoy y del cual saldrán los datos del resto de webinars que, como podéis ver aquí, ahora estamos en el segundo, pero realizaremos 4 más. Y todos ellos están basados en este estudio comparativo en el cual se da una imagen mucho más amplia de todas estas cuestiones. Entonces, dicho todo esto, ya voy a dar el paso a Andrea. Y bueno, ya la he presentado, pero bueno, que se presente ella también y ya ella nos va a contar todo este tema con mucha más profundidad. Andrea, te paso la palabra y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Irene. Bueno, lo primero, saludar a todo el mundo, que estoy encantada de poder hablar sobre el marco legal de migración y refugio en España, especialmente porque es un tema que me interesa bastante y que además entronca con mis dos especialidades, como son el derecho público y el derecho internacional. Entonces, bueno, a mí me gustaría comenzar hablando de por qué es importante conocer el marco legal sobre estos temas. Bueno, eh, el marco legal va a determinar lo que se va a poder o no hacer dentro de un país en relación con la integración sociolaboral de las personas migrantes, y ya no solo sociolaboral, sino en todos los aspectos, ¿no? Sabemos que la migración es uno de los grandes retos en las sociedades actuales, especialmente pues, por la globalización, la internacionalización, de manera que conocer bien cuáles van a ser las normas o el marco jurídico que rige esta cuestión pues va a ser determinante.
Para poder entender este marco legislativo, debemos comenzar por las bases. Las bases de la regulación de los migrantes y de los refugiados se van a encontrar en el derecho internacional. En primer lugar, tendríamos que hacer alusión a lo que sería la Convención de Ginebra, que fundamentalmente fue el instrumento de referencia, el instrumento básico que recoge por primera vez los derechos de las personas, tanto refugiadas como migrantes, y además empieza a establecer pues, toda una serie de obligaciones que van a tener que cumplir los estados para protegerlos. Además, es importante porque define por primera vez el estatus de refugiado. Sin embargo, esta Convención de Ginebra se va a gestar en un contexto internacional un poco convulso y además muy marcado por una serie de características sociopolíticas como fueron pues, esa recuperación de la posguerra. De manera que bueno, pues no contemplaba los grandes movimientos migratorios que se empiezan a producir a partir de los años 60 y luego ya incluso de forma muchísimo más marcada durante los años 90. Por tanto, esta Convención de Ginebra deja de ser suficiente para poder regular esta cuestión y es cuando llega el Protocolo de Nueva York. El Protocolo de Nueva York va a ser otro de los grandes instrumentos jurídicos que tenemos en esta materia y que pues básicamente amplía muchas cuestiones, pero especialmente el término de refugiado para poder dar más cabida a la protección de estas personas en los Estados miembros que los recogían. Por otro lado, otro de los grandes instrumentos jurídicos que tenemos es la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, que se aprueba a través de la Resolución 71.1 de las Naciones Unidas y que va un poco más allá que los otros dos instrumentos jurídicos, ya que básicamente va a establecer un compromiso por parte de los Estados miembros para poder brindar apoyo tanto a los refugiados como a los migrantes. Además, en este aspecto, algunos estados se comprometen a realizar cambios legales e incluso en el marco político para tratar de mejorar el acceso ya no solo de los refugiados, sino de los migrantes en general a cuestiones pues, como la educación, el empleo legal, los servicios sociales. Y además, esta declaración de Nueva York va a ser súper importante porque va a ser la base jurídica que dé lugar a dos pactos importantísimos que se desarrollan en 2018, que son el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Estos dos pactos no van a ser vinculantes jurídicamente, pero sí que sientan las bases o el marco político fundamental en el que se van a basar los estados para desarrollar toda su legislación en materia de migración, integración, derechos de inmigrantes, etc. Sin embargo, bueno, pues estos instrumentos jurídicos, si bien es cierto que van a tener muchas cosas positivas, como por ejemplo que establecen un enfoque de cooperación y de problema compartido, es decir, empiezan a entender la migración, el refugio o la protección subsidiaria, que son las tres categorías principales que existen en el movimiento de personas, lo empiezan a entender como un enfoque más holístico y más de que es un problema que nos atañe a todos y que no se va a poder solucionar estado a estado, sino que se tiene que abordar como un gran desafío internacional. Además, también es importante porque respeta la soberanía de los estados, dejando un poco de margen a las regulaciones, teniendo en cuenta pues, toda la casuística interna de los estados, ya que no es lo mismo una regulación migratoria quizá en sur que tiene rutas migratorias mucho más directas que a lo mejor pues un país más alejado en el que la ruta migratoria sea más bien subsidiaria, ¿no? A través de otros países. Sin embargo, bueno, pues estos dos protocolos también tienen sus sombras y es que, pues como decíamos antes, no son vinculantes jurídicamente, de manera que los migrantes o los refugiados no van a poder acudir a los tribunales tratando de demandar o de hacer valer esas obligaciones o esos derechos que tienen reconocidos y que además algunas partes de estos protocolos son un poco ambiguas, de manera que a la hora de hacerlas aterrizar o de implementar esas obligaciones o esos compromisos que se realizan en los pactos, pues resulta difícil.
Una vez que hemos abordado perdón, los principales instrumentos jurídicos a nivel internacional, lo cierto es que el marco legislativo europeo también va a determinar en gran medida lo que se puede, lo que no se puede hacer y también las condiciones de los migrantes dentro de los países europeos. España, como parte de la Unión Europea, se encuentra además muy vinculada a todo este marco jurídico. En primer lugar, para poder también entender este marco jurídico a nivel europeo, es imprescindible señalar 3 notas fundamentales. Y es que, en primer lugar, la migración no es una competencia exclusiva de la Unión Europea, de manera que van a ser los Estados miembros los que tengan la potestad para poder dictar normas, para poder legislar en esta materia de migración. No va a ser la Comisión Europea la que tenga esa potestad de legislar, como sí ocurriría en otras materias que sí son de competencia exclusiva. Por ejemplo, el mercado común, ¿no? En el mercado común, la Unión Europea sí tiene esa potestad para legislar y además decir a los Estados miembros lo que tienen que hacer. Sin embargo, en materia de migraciones, no. En materia de migraciones todavía retienen esos Estados miembros esas facultades para legislar. De esta manera, ¿qué ocurre? Que al no ser una competencia exclusiva, claro, las políticas no son tan homogéneas como se desearía, no hay una unificación, de manera que se dan pues una gran problemática jurídica para tratar de encajar pues todos esos distintos ordenamientos jurídicos o para tratar de integrar 27 políticas de migración distintas. Sin embargo, pues bueno, debido a esta gran complejidad y a estas 27 políticas distintas, sí que se trata de hacer ciertos esfuerzos para tratar pues, de unificar un poco toda esta cuestión. Y el primer gran esfuerzo que se realiza va a ser el denominado como el sistema común de asilo, que sería ese primer granito de la Unión en materia de política migratoria. Este sistema común de asilo lo que va a establecer van a ser como normas comunes de entrada. Fija también además esa norma de que cualquier migrante que entre en uno de los estados que forman parte de este sistema, luego va a poder moverse libremente por todo el territorio de la Unión Europea sin tener que repetir ese mismo proceso de entrada con los requerimientos legales que exige. En segundo lugar, otro de los grandes hitos es el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que se produce en 2008. Especialmente porque la Unión Europea empieza a ver que se está enfrentando a una nueva era en el que pues, la mejora de las comunicaciones, la globalización, está haciendo que los flujos migratorios sean muy numerosos, especialmente desde Latinoamérica, que a partir de más o menos el año 2002-2003 empieza a tener un flujo migratorio muy elevado hacia Europa. Este pacto europeo sobre inmigración y asilo va a sentar las bases para poder desarrollar lo que sería una política más integrada de migratoria en la Unión Europea y se va a articular en 5 objetivos fundamentales, como son el tratar de organizar la inmigración legal de acuerdo al mercado laboral, de manera que muchísimas políticas de trabajo en la Unión Europea se van también a alinear con esta inmigración. Otro de los grandes objetivos es tratar de luchar contra la inmigración irregular, ya que durante esta época también se ve cómo empiezan a proliferar pues, esas mafias de trata de personas, esas rutas irregulares que producen muertes, como hemos visto con la situación del Mediterráneo. Luego también trata de aumentar el control de las fronteras para que haya una migración que esté pues, mucho más controlada, informatizada, etcétera. Y finalmente también se trata de crear las bases comunes para poder desarrollar una verdadera política de asilo
y también como quinto objetivo estaría esa cooperación entre los distintos países, tanto de origen como de tránsito. ¿Por qué? Porque como se empieza a vislumbrar durante esa época, van a ser los países del sur los que tengan una mayor carga en cuanto a la recepción de migrantes en comparación con los del norte, especialmente porque las rutas migratorias principales van a ser a través del Mediterráneo o en el caso de Latinoamérica por la entrada a través de España, debido pues, a esa vinculación que hay con Latinoamérica, ya tanto por razones históricas como del propio idioma. En 2013 se vuelve a dar un paso adelante en materia de política migratoria en la Unión Europea, que va a ser con la aprobación del reglamento Dublín y del sistema Dublín, que básicamente va a establecer los lineamientos generales en la Comunidad Europea para las solicitudes de protección internacional referentes al asilo y tomando como base todas estas cuestiones y este reglamento, también se da un impulso fundamental a lo que sería la migración en general, porque se empiezan a aplicar pues, muchos de estos principios de protección a lo que sería la política migratoria en general. Y muchos de los países, como tienen que adoptar la normativa nacional a las exigencias de este reglamento, pues también empiezan a reformular o a remodelar un poco sus políticas internas, tratando de alinear las mismas con esos principios que se consensuaron en este sistema Dublín. Y luego ya, finalmente, tendríamos que hablar de las importantísimas novedades que se están dando actualmente en materia de política migratoria en la Unión Europea, ya que pues desde la propia doctrina o incluso desde los expertos, instituciones, se está hablando de una revolución en la política migratoria europea. Además, también se habla de que España, que va a presidir ahora la presidencia del Consejo durante los próximos 6 meses, entrando ahora en julio, pues muchos expertos están diciendo que tiene que impulsar el que se adopte de una vez por todas, ¿no? Una verdadera política común migratoria, ¿no? En estas novedades que están causando esta revolución en Europa, pues fundamentalmente habría que señalar la aprobación y la puesta en marcha por primera vez de la Directiva de Protección Temporal para los Refugiados, que se da con la masiva ola migratoria y de refugiados de los ucranianos como consecuencia de la guerra provocada por Rusia, y esta directiva de protección temporal es un hito sin igual en la Unión Europea porque lo que permite es saltarse un poco esos requisitos tan estrictos de entrada a los países, se disminuye muchísimo la burocratización y además permite el movimiento desde estados sin ningún tipo de barreras o de limitaciones. Es un hito fundamental. Por otro lado, también la comisión de Ursula von der Leyen ha anunciado la adopción de la nueva Agenda Estratégica de Migración y Asilo para el periodo 2024-2027, que también establece cuestiones importantísimas. Hay todo un apartado dedicado a la integración laboral de los migrantes, de las relaciones con los países que normalmente suelen tener flujos positivos de migración, como son la región LATAC, de Latinoamérica y el Caribe. Se ha establecido también un nuevo reglamento Frontex, especialmente por toda la controversia que ha habido respecto a esta agencia de fronteras, especialmente con todo el tema de las devoluciones en caliente. Y finalmente, también se ha aprobado la directiva que regula el procedimiento de la tarjeta azul, que básicamente lo que nos permite esta nueva directiva es la solicitud de entrada a los países miembros desde el propio país de origen. Es decir, ya no se tiene que hacer en las fronteras ni en las embajadas, etcétera, sino que se puede hacer desde el propio país de origen y va especialmente dirigido a aquellos trabajadores que puedan encontrar un país o ya desde el propio desde la región de origen, ¿no? Desde su país de origen hacia el cual quieran migrar. Y facilita además mucho todo el tema de visados, residencia, etc.
Una vez que hemos tenido o que hemos abordado un poco de forma general, con una panorámica amplia de lo que supondría el marco legislativo europeo y las novedades que también van a determinar la política migratoria nacional, pues vamos a adentrarnos a estudiar el propio marco legislativo español. Debemos partir, lógicamente, de nuestra norma suprema, como es la Constitución, que establece pues, la normativa básica, ¿no? Las bases que siempre se deben respetar. Y en este sentido, tenemos que aludir, en primer lugar, al artículo 10.2 de la Constitución, que establece el denominado como el principio de interpretación conforme. ¿Qué nos dice este principio? Básicamente, este principio determina que todas las normas en materia de derechos, ya bien sea de los propios ciudadanos españoles como de los migrantes, tienen que interpretarse de conformidad con lo establecido en los tratados y en los convenios internacionales que hayan sido ratificados por España. Es decir, que todas aquellas obligaciones, derechos, objetivos que se hayan marcado en esos tratados o convenios internacionales tienen que interpretarse aquí en España conforme a ellos. Pues, por ejemplo, como habíamos visto antes, ese convenio de Nueva York, ese protocolo de Nueva York, ese convenio de Ginebra, todos ellos van a marcar el cómo se interpreten los derechos de los migrantes en España. Lo mismo ocurriría también con el derecho europeo. En segundo lugar, artículo 96, que nos dice que los tratados internacionales que hayan sido ratificados por España van a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Es decir, ya no solo hay que interpretar todos esos derechos, esas obligaciones de conformidad con esos tratados, sino que una vez que han sido ratificados por España, todos estos tratados y convenios lo han sido, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, es como si fuesen normas propias españolas. De manera que se pueden, los que sean vinculantes jurídicamente se van a poder llevar a los tribunales españoles. Y luego, finalmente, el artículo 13 hace referencia ya a los migrantes en España y nos dice que las personas extranjeras van a gozar de las mismas libertades públicas y derechos que están reconocidos en el título primero para el resto de los españoles. En sede legal, que sería como ese segundo nivel dentro de la jerarquía normativa, tendríamos una ley muy importante, que es la Ley 12/2009, reguladora del derecho a asilo y de protección subsidiaria, que va a ser el marco normativo de referencia, que define, por ejemplo, la condición de refugiado, de protección subsidiaria. Aunque bueno, lo cierto es que una de las debilidades que tiene esta norma es que el marco de definición es un poco ambiguo y a veces puede suponer una barrera de entrada porque consideren las instituciones que se dedican a dar, por ejemplo, esa protección o esa condición de refugiado, pues consideran que no se cumplen con los requisitos y por lo tanto pues supondrían un impedimento a entrar como refugiado o a través de la protección subsidiaria. Como decimos, esta ley va a tener también cosas bastante positivas, ya que reconoce a estas personas el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia jurídica gratuita, a las prestaciones sociales específicas, también a incluso a la suspensión del procedimiento de devolución o de expulsión al país de origen hasta que no haya una resolución firme a esa solicitud que se ha enviado. Y también se le reconoce el derecho a poder trabajar en España una vez que hayan transcurrido 6 meses desde la presentación de la solicitud. Otra de las grandes leyes, quizá la más importante en materia de migración en España, va a ser la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades extranjeros en España y su integración social, que reconoce todo un amplio abanico de derechos para los migrantes en España. Lo relacionado al derecho al trabajo, habría que destacar que, va a permitir que después de un periodo de 2 años, en el cual este migrante trabajando en España va a poder solicitar el arraigo. Además, con la reforma que se ha hecho a partir del Real Decreto 629/2022, flexibiliza también algunos requisitos a la hora de poder trabajar en España para estos migrantes. También flexibiliza cuestiones relativas a la obtención de los permisos de trabajo, de las autorizaciones de residencia en España y de todas las actuaciones de integración
en el mercado laboral. Y es que este Real Decreto va a ser bastante importante porque bueno, va a tratar de adaptar muchas cuestiones que aún quedaban abiertas en nuestro sistema a la nueva realidad migratoria, a los grandes flujos migratorios y también a la propia realidad del mercado laboral. Y es que si nos damos cuenta, tanto en España como en el resto de países europeos, una grandísima parte de ese vacío en el mercado laboral, debido a que bueno, pues nuestra sociedad está envejecida, hay también una gran demanda para ciertos sectores en el mercado laboral y grandes vacíos, pues todo ello se está cubriendo a través de la inmigración. De manera que hay que adaptar o hay que dar facilidades para que estos migrantes se puedan integrar en nuestro mercado de trabajo. Este Real Decreto, por lo tanto, aparte de lo que habíamos visto de que flexibiliza todas esas condiciones, también incluye novedades importantes, como por ejemplo reduce anteriormente existía una exigencia para poder solicitar la residencia y para poder entrar en programas, por ejemplo, de protección para desempleados, etcétera, pues bueno, exigía algunas cuestiones como medios económicos suficientes, etcétera, y bueno, pues esos requisitos se han reducido con este nuevo Real Decreto. También el Real Decreto adapta ese reglamento que decíamos, o esa directiva que decíamos de la tarjeta azul, con ese permiso de trabajo obtenido desde el país de origen. Y además también establece que un nuevo visado de estudiante que va a permitir al estudiante también trabajar hasta 30 horas semanales, lo cual pues también es un avance importante. También contempla la facilitación de la reagrupación familiar, que era una de las cuestiones también que quedaban más abiertas, y flexibiliza algunos requisitos en materia de las figuras del arraigo, tanto laboral, social y familiar. Y además incorpora una novedad bastante importante, que es el denominado como el arraigo por formación, que es una nueva figura para las personas inmigrantes que lleven al menos 2 años en situación irregular en España para que puedan obtener los papeles si están en alguna circunstancia de educación, de acciones formativas, etcétera. Y luego ya finalmente otra de las novedades importantes de este Real Decreto es que agiliza muchísimo los trámites, y es que, bueno, pues uno de el talón de Aquiles del sistema a veces en España es esa excesiva burocratización que tenemos y esos periodos tan largos de trámites, etcétera. Entonces, bueno, pues este Real Decreto permite agilizar un poco todas estas cuestiones. Finalmente, a pesar de que ha habido avances, de que hemos ido completando un poco el puzzle de esta legislación en materia de migración, aún quedan retos pendientes. Muchos de los expertos en la materia y de académicos consideran, en primer lugar, como reto pendiente la situación de los migrantes en situación irregular. Normalmente estos migrantes no pueden acceder, por ejemplo, a esa nueva figura del arraigo que habíamos dicho, especialmente porque carecen de medios económicos para poder cubrir esa formación, sus cursos formativos. Aunque bueno, cabe destacar que en algunas comunidades autónomas ya se están llevando a cabo acciones en la materia para tratar de subvencionar cursos, de tratar de fomentar esa formación para el arraigo, como sería, por ejemplo, el caso de Cataluña, que si no me equivoco ya tienen programas en esta materia. En segundo lugar, o el segundo de los retos pendientes sería esa necesidad de ahondar en mayores políticas públicas y programas públicos de inserción, especialmente ya no para migrantes latinoamericanos, que sí es cierto que en este sentido sí que tienen más facilidades para el idioma, sino que para otro tipo de migrantes, pues bueno, es imprescindible eso, programas de idiomas, de inserción, conciliación también familiar, para que estos migrantes pues, puedan acceder, por ejemplo, a esa formación para el arraigo, entre otras cuestiones. Y en tercer lugar, otro de los grandes retos pendientes y que además es especialmente llamativo para los migrantes de la región LATAC, es el tema de las homologaciones. Existen grandísimas dilaciones en cuanto a la homologación de titulaciones,
Muchos de los convenios, además, que se mantienen entre España y el resto de países latinoamericanos son un poco ambiguos, no permiten la homologación de todas las titulaciones. Hay una altísima dependencia a los requisitos que se establezcan en esos convenios, de manera que todo este tema debería abordarse quizá de forma pues mucho más sistemática en una legislación con obligaciones jurídicas y no de forma quizá como tan ambigua como la tenemos hoy en día. Y es que la homologación pues, es uno de los factores clave que va a permitir esa integración en el mercado de trabajo de los migrantes y por lo tanto pues uno de los grandísimos retos a abordar en un futuro próximo. Y finalmente, bueno, pues hacer nada, una breve descripción de las instituciones y de los órganos que actúan y que están haciendo una labor en esta materia, ¿no? Desde el Ministerio, por ejemplo, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tenemos a la Secretaría de Estado de Migraciones, que va a ser un órgano fundamental en el desarrollo de las políticas, acciones, programas en materia de migraciones y que además pues trabaja bastante en todas estas materias. Y luego también tendríamos el Foro para la Integración Social de los Migrantes, que en materia de derecho al trabajo, integración, su labor va a ser imprescindible y además elabora anualmente informes, estadísticas de grandísimo valor para poder, pues bueno, tener una perspectiva muchísimo más amplia de toda esta situación. Y bueno, pues con todo ello, creo que hemos abordado bastante bien un poco las líneas básicas de lo que supondría el marco jurídico para los migrantes aquí en España. Y nada, bueno, cualquier cuestión, cualquier duda, comentario, lo podéis dejar en los comentarios del vídeo y por supuesto me podéis contactar para cualquier cuestión que estaré encantada de contestaros o de asesoraros. Y nada, con esto pues deciros que he estado encantada de poder explicaros estas cuestiones y que con ello pues me despido. Muchas gracias, Andrea, por participar en este webinar. Como decía ella, cualquier cuestión que os preocupe o que os surja a raíz de todo lo comentado aquí, lo podéis dejar en comentarios que estaremos pendientes de contestar en tal caso. Y nada, muchas gracias, Andrea, de nuevo y esperamos poder colaborar pronto juntas. Y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Irene. Hasta luego. Gracias.